Bienvenidos a la transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento Cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia. Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Hola, hola, ¿qué tal, estimados amigos que nos miran a través de Facebook, desde la cuenta del Centro de Fe Internacional? Como siempre es un gusto saludarles y esperamos y ansiamos que lleguen los días lunes para poder tener este tiempo muy especial con cada uno de ustedes, quienes nos permiten ingresar a sus hogares por medio de esta pantalla. Así que en las últimas semanas hemos estado dando principios de vida desde el punto de vista de la Biblia, que es retórico, especialmente para nosotros, los que somos, los que nos decimos ser cristianos, los que decimos que amamos a Dios. La Biblia es una fuente retórica para nosotros, es lo que nos alimenta, nos instruye y nos alinea conforme a los mandatos de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos regirnos mediante su palabra, sí o sí debemos acudir al texto sagrado. Hemos visto los principios bíblicos que nosotros debemos basar nuestra vida en eso. Comenzamos con el libro de Proverbios, principios de vida a través del libro de Proverbios, que nos dejaron muy buenas enseñanzas. También estuvimos hablando sobre principios bíblicos a través del libro de Eclesiastés. Todos ellos escritos por el rey Salomón, que en su ocaso de su vida, en este caso lo que es de Eclesiastés, donde nos dejaba su trayecto de vida, qué es lo que él había aprendido y qué es lo que le dejaba como enseñanza también en su ocaso, que es bien importante. Pero ahora vamos a escuchar principios de vida, pero del maestro de maestros. Los otros son inspirados y no por eso descartamos lo que su validez, los que nos han dejado. Por el contrario, como está dentro del canon de la Biblia, implica de que sí realmente tiene validez. Así que hoy vamos a hablar principios de vida, pero en los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estas enseñanzas son patrocinadas por el Centro de Fe Internacional. Y vamos a hablar de los dichos de Jesús. ¿Será para nosotros trascendental estos dichos o no? ¿Qué crees tú? Sí, al igual que los principios que hemos estado hablando, yo pienso que es hasta para nosotros se nos hace más notables, porque es lo que Jesús nos ha dicho, es lo que Él nos ha venido a explicar, a enseñar, para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. A pesar de que sabemos que los otros principios que hemos desarrollado, hemos explicado, son también importantes. Estos, como Jesús es el que nos está diciendo, el que nos está mandando, y lo podemos escuchar, lo podemos leer y lo podemos corroborar con la Biblia. Entonces yo pienso, bueno, al menos para mí se me hace como algo más importante, algo más notable que hay que ponerle atención. Lo que pasa es que la gente dice, ay, pero es que eso no dijo Jesús, o es que eso no dijo Dios, o sea, son palabras de hombre, pues, y a veces la gente se contrapone con eso. Por eso es notorio o no es notorio aprender de los dichos de Jesús. En realidad es muy importante, como lo dijo mi hija Jocelyn, es muy importante los dichos de Jesús, sin dejar de que sean importantes también los otros principios que hemos estudiado ya. Pero para nosotros como cristianos, todo lo que Jesús vino aquí y nos enseñó, todas sus principios, sus reglas, sus todo lo que había él aprendido del Padre. Entonces eso para nosotros debe ser muy importante, más importante que todo lo demás. No sé qué piensas, Sasha. Sí, que porque él es como es Dios, solo que es el Hijo de Dios, pero son lo mismo. Entonces
Él ya sabe y tiene todo ese conocimiento. Aunque era en forma de hombre, también era Dios. Entonces, entonces Él tenía todo el conocimiento. Entonces estas son cosas que tenemos que seguir. Bien, entonces, ¿qué tal si empezamos ya con esto? Para ya no darle tanta larga. Y mire, vamos al primer punto donde vamos a... Déjenme un segundito, se congeló esto. Usted lo va a mirar en pantalla ya. Primero, el primer dicho y el más importante, donde se basa la fe cristiana, donde se basa todo lo que nosotros aprendemos. Y obviamente también habíamos dicho anteriormente que es un principio vital este que vamos a aprender hoy. Como yo les decía a ustedes antes de empezar la transmisión, esto ya no sería ni siquiera un dicho, sino por el contrario, esto sería un estilo de vida para nosotros, un valor más que un principio de vida, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sobre este dicho me gustaría también que las personas que nos miran nos interactúen con nosotros y digan qué piensan, qué es para ustedes es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué dices tú? Es cuando nosotros damos de nosotros mismos, o sea, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, nuestras habilidades, de todo lo que nosotros tenemos, lo entregamos a Dios en servicio a Él, en servicio a la iglesia, para hacer crecer su reino, porque Él es el que nos ha dado todas estas cosas, todas estas habilidades. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a demostrar eso no vamos a ponerlo eso al servicio de Dios? Sí, en realidad amar a Dios sobre todas las cosas es que nosotros pongamos a Dios primero. Dios debe estar primero en nuestras vidas y debemos dejar de que Él tome el control de nuestra vida para que todas las cosas nos ayuden a bien. Y como siempre en las iglesias dicen que tienes que poner Dios primero, entonces eso significa que vas a poner Dios en su puesto, que es el primero. Entonces, si tienes otras cosas, bueno, Dios lo tiene más valor, entonces overpowers it. Sobrepasa, ajá. Ahora bien, amar a Dios sobre todas las cosas, leamos las notas que tenemos acá. El texto bíblico está acompañado en Marcos 12:30. Amar a Dios por sobre todas las cosas es la verdadera base del éxito, lo que habíamos dicho, porque a veces nosotros como personas tratamos de conseguir el éxito desde lo que nos dice en la filosofía tradicional, desde lo que nos dicen los empresarios, desde lo que nos dicen los maestros, pero ¿qué es el éxito de acuerdo a lo que manifiesta la Biblia? Este es el principio básico que se enseña desde el principio. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta primero a Dios, si Dios gobierna nuestra vida, Dios gobierna nuestros hogares, de los estudiantes incluso, porque puede decir, ¿cómo un estudiante puede decir amar a Dios por sobre todas las cosas? Sí, porque el principio de la sabiduría viene de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces Él nos dota, nos capacita con todo lo que son los talentos y dones para poder salir adelante. Las personas que quizás estuvieron pasando por momentos críticos, sea financieros, de cualquier índole, cuando una persona se entrega y empieza a amar a Dios, entonces Dios le da una nueva perspectiva de vida. Dios le da una nueva luz de cómo administrar mejor sus cosas. Entonces eso poco a poco va a ir cambiando y va a ir mejorando. Pero si nosotros como personas nos dejamos afligir por las cosas que se están suscitando, por las cosas que nos están pasando, pero obviamente y después al último, como la última rueda del coche, recién decimos, ya, bueno, a ver si ya no funcionó, a ver qué dice Dios. Y no es así, porque aquí dice, y cuando nosotros leemos en otras traducciones, por ejemplo, este mismo pasaje de Marcos 12:30, cuando leemos que en la traducción lenguaje actual dice, ama con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú sientes, con todo lo que tú respiras. Entonces estamos diciendo que realmente es imprescindible. Si imagínense, nosotros dependemos de lo que es la respiración. Entonces debemos amar y anhelar a Dios para que Dios pueda obrar en nuestros corazones y obviamente Él sea el rector de nuestra vida. Ok, entonces seguimos.
el amor a Dios es un compromiso que la persona adquiere. El amar a Dios es un compromiso que la persona adquiere. Entonces, todo, como tú dices, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, debe estar todo relacionado con el Señor. Debe estar todo primero el Señor, y ahí las cosas tendrán éxito, ahí nuestra vida tendrá éxito, ahí nuestros pensamientos y nuestros planes tendrán éxito, porque si nosotros ponemos primero a Dios, Él es el que controlará nuestra vida. Y yo pienso que en este punto dice es lo que la persona adquiere, porque como estabas diciendo, que a veces o muchas veces ponemos a Dios como última opción. Entonces es algo que nosotros debemos aprender a siempre poner a Dios en su lugar, a siempre ponerlo en el lugar que Él merece, porque Él nos ha dado tantas cosas, y entonces nosotros vamos aprendiendo cómo nosotros deberíamos amar a Dios, cómo nosotros deberíamos mostrarle a Él cuánto le amamos, porque aunque somos seres, seres humanos y no tenemos todo lo del mundo, pero nosotros nos podemos dar a nosotros mismos para demostrarle a Dios que le amamos, y yo pienso que es algo importante de notar en este punto. Ahora, es bien importante que también la Biblia puede decir, ¿y cómo aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas? Acordemos lo que dice igual en el libro de Proverbios, que dice, instruye al niño desde pequeño, para cuando sea grande no sea parte de ellos. Entonces, el camino empieza desde pequeñito, o sea, la instrucción es desde pequeño. Por eso es que es más, siempre hago énfasis me encanta este verso bíblico del capítulo 6 de Deuteronomios, cuando dice, escribe esta ley, habla con tu hijo al levantarte, al ir por el camino, al acostarte. Es más, escríbele en los postes de tu casa. Hablaba esto con un grupo de personas que tenemos un grupo de oración, y le decíamos que esto es lo que debemos enseñar. ¿Cuántos nosotros estamos enseñando de los 10 mandamientos a Dios? Porque en esa base, en ese decálogo, es la base que nosotros empezar a comprender lo que Dios quiere para nosotros, y es lo que nos ayuda a amarle. Y obviamente, si nosotros amamos a Dios, sí o sí tenemos el éxito asegurado. Y cuando decimos de éxito, no implica de que usted se va a sacar la lotería, o que usted va a ser millonario, o tal por el estilo. El éxito no se depende por los bienes materiales que usted posee, igual lo dijo Salomón, sino por la relación que usted tiene con Dios, por la armonía que hay en su hogar. ¿Pero por qué? Porque Dios es el centro de su hogar, y porque nosotros le hemos situado a eso. Pedro Oliva, ¿qué nos puede decir de Pedro Oliva? Él era un pastor, y dedicó toda su vida hasta que se murió. Creo que vivió 100 años a Dios, y eso enseña que él le amaba a Dios, y su bondad con Dios, su relación con Dios, podemos inferir que era buena, y que llegó al éxito, y que ahorita probablemente está ahí en el cielo con él sentado a la diestra. Sí, de hecho el autor de esta parte del libro dice que si no fuera por este pastor, él no estuviera aquí, porque me imagino que él fue su mentor, él fue el que lo pastoreó, el que lo ayudó a crecer. Y entonces también nos muestra que nosotros necesitamos de alguien que nos mentoree, que nos pastoree, que nos ayude a crecer, que nos enseñe cómo es que nosotros debemos amar a Dios. Y como le estábamos diciendo, eso comienza en el hogar. Pero también debemos notar que por eso es importante ir a la iglesia, para tener a un pastor, tener esa relación con nuestros hermanos y crear ese ambiente favorable, y para que todos aprendamos juntos y todos estemos en la misma página, que uno no esté que uno no se confunda con otras cosas, sino que tenga esa confianza con nuestros hermanos para hablar, para comunicar y para enseñarse también unos con otros. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el que no dejare padre y madre, amigos, vecinos, comadre, compañeros, primos, tíos, novio, novia, etcétera, 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 el que no dejare eso no es digno de mí.
Y no estaba hablando que los dije literalmente, lo que estaba diciendo es que ellos no son más importantes que Dios. Ellos no son más importantes, ¿por qué? Porque Dios nuevamente es el que rige nuestras vidas, Él es nuestro hacedor, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nuestra mente está con la finalidad de agradar a las demás personas, pero no pensamos en agradar a Dios. Pero cuando agradamos a Dios, Dios nos da la gracia para poder agradar a las demás personas. Entonces, por eso es importante amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el principio retórico para tener éxito. Habíamos hablado los principios de Jesús, el punto anterior, amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el principal de lo cual nosotros nos debemos regir y con lo que se empieza, y es la base del éxito, como hemos dicho, para nuestras vidas. Pero otro dicho bien importante y necesario practicarlo para nosotros es el punto número 2, y fíjese lo que dice aquí: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si te jalo el pelo, ¿te gusta? También puede ser como un principio de Respeto. como un principio de acción y reacción, porque algo que hacemos a veces nos vuelve también a nosotros. Es entonces, como la ciencia, en mi grado estamos aprendiendo de la ciencia que por cada acción hay una reacción que es lo mismo. Entonces es como la ciencia. Ok, entonces a veces nosotros debemos hacer bien las cosas para que también podamos recibir eso de las demás personas o de las acciones de los demás. Lo que pasa es que a veces nos quejamos tanto, decimos, ay, es que esta persona es mala gente conmigo, no me hace caso, son muy groseros conmigo, no me miran bien, pero es que no nos damos cuenta cómo estamos actuando nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo hemos actuado previamente con estas personas? Entonces, si a veces nosotros nos ponemos indiferentes con una persona, pues la otra persona no va a estar contenta. Ay, es indiferente, ya yo le voy a ir a abrazar. No, o sea, va a recibir lo mismo. O sea, ¿cómo quieres que las demás personas te traten a ti? ¿Cuál quieres que sea la actitud que las otras personas quieren que tengas contigo? Entonces, si nosotros pasamos y llevamos esto a la mesa, obviamente es un principio que nos sirve muchísimo a nosotros, y en todo sentido, inclusive en el sentido ético, en el sentido moral. Por ejemplo, si a mí no me gustaría que a mí me roben en mi propia casa. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, ¿por qué nosotros vamos a estarnos llevando un adornito? O vamos a la tienda y nos agarramos las uvas, o cualquier cosa pequeñita, un caramelo, un candy. Entonces, si yo no quiero que hagan eso conmigo, obviamente yo tampoco debo hacer eso con los demás. O sea, si a mí no me gusta, ay, dices que estos ladrones que son, sí, pero ¿cuánto tiempo pierdes en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, no nos damos cuenta nosotros de eso. O sea, solamente miramos el error de los demás. Es que estos políticos sí son bien rateros. Sí, pero usted no llega a tiempo al trabajo, sale más temprano y se toma más tiempo en su break, se da las vueltas. Primero se está hablando con el uno y con el otro. ¿Qué estamos hablando? Y luego, ay, ¿por qué es que no me subirán el sueldo? ¿Por qué es que no me darán un ascenso? ¿Por qué? Porque obviamente no estás actuando de buena manera para que el otro también actúe de otra manera. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Imagínate que llegas un día a tener una compañía, entonces, y ahí uno se puede acordar de decir, qué holgazán, pero ¿cómo trabajabas tú también? O sea, ¿cómo llegaste inclusive a tener la compañía si tal vez sobrepasaste los límites de la ética para poder llegar a tener una compañía fructífera? Tal vez, bueno, no quiero decir varias cosas, pero lo que aquí nos está diciendo Jesús es que nosotros primero nos pongamos en introspección, que nosotros mismos hagamos un autoanálisis para saber si estamos fallando o qué es lo que estamos haciendo para no herir a nuestro prójimo. Incluso cuando nosotros estamos interactuando con alguien y si ellos quizás nos tratan de una manera indiferente o algo que nos cause un poco de
de molestia cuando nosotros pensamos que como nosotros quisiéramos ser tratados y los tratamos de una manera amable, o sea, reaccionamos diferente a lo que ellos nos están proyectando. Entonces quizás ellos vayan a decir, o sea, lo que yo estoy haciendo estoy mal, la manera en que ellos están hablando con nosotros o su forma en que se están comunicando. Entonces eso puede causar que ellos se den cuenta y digan, o sea, que ellos reaccionen, sí, de su mal humor quizá, o de la situación que han pasado. Y entonces cuando nosotros damos ese ejemplo, también los demás lo pueden ver y pueden ser recíprocos de nuestra actitud, de nuestra amabilidad, de lo que nosotros estamos tratando de proyectar. Muy bien dicho, y con lo que acabas de mencionar, recuerdo a Jesucristo crucificado, según lo que nos narra la Biblia, es que el testimonio que dice la Biblia, que él no abrió su boca para nada, aun cuando lo estaban maltratando y vituperando, y sin embargo ese gesto de estar callado y sumiso hizo notar lo que tú dijiste, que él era el verdadero Hijo de Dios, de tal manera que los soldados romanos que estaban a sus pies dijeron, este es el verdadero Hijo de Dios. En realidad él es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque él no pagó mal por mal. Porque otros pudieran decir, pues me están crucificando, bueno, y dice qué. Pero sin embargo, o me estás tratando mal y éntrale, y quién es más fuerte. Y entonces, pero obviamente Jesús no trató así a las personas. De hecho, vemos los discípulos, los apóstoles, ya cuando fueron enviados a predicar las nuevas del Evangelio, no vemos en ellos este tipo de acciones. Previamente podemos ver a Pedro muy efusivo, muy loco, pero sin embargo, una persona que fue transformada y que aprendió de su maestro, porque le dijo, no hagas a otro lo que no que usted gustaría que hagan a ti, porque hasta cuando Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, empezó a hablar con Pedro, y se acuerdan ustedes la historia que decía, Pedro me amas, y no va a entrar en eso, y le miró Pedro que venía detrás de Juan, y Juan le decía, hey, Señor, ¿qué con este? Si a ti no te importa, Pedro, a ti solamente te incumbe lo que hacer esto, no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Así que es algo muy verdadero que debemos seguir. Entonces aquí está el texto bíblico, no hagas a otro lo que quieres que no hagan contigo. Mateo 7:12, usted lo puede seguir leyendo en su casa, donde obviamente es un principio que nosotros debemos seguir, porque de ahí depende su felicidad. Como yo le dije a Jocelyn hace un momento, ¿quieres que te jale el pelo? No, porque también, bueno, ella no me va a jalar el pelo a mí, pero si por ejemplo ahí estamos en la calle con alguien y entramos en una disputa, y entonces uno le va a jalar el pelo, el otro también dice, ay, qué bonito que jalas el pelo. No, el otro también le va a jalar el pelo, porque es algo reactivo, como decían hace un instante. Y nosotros, como estamos hablando y tenemos el enfoque de la familia, entonces es como el respeto. Nosotros como padres estamos enseñando respeto a nuestros hijos, y nuestros hijos es lo que nosotros quisiéramos que ellos tengan con nosotros. Entonces ese es un principio también, el respeto. Y si nosotros no respetamos a nuestros hijos, ¿qué vamos a esperar de ellos? Y es que va a decir, es que yo soy el papá y yo la mamá y yo pongo las órdenes. No, espérese, usted lo que es un mandón, usted es un dictador o dictadora, lo que sea. O sea, dentro del hogar nosotros, Dios nos ha puesto como jefes de hogar, como autoridad delegada, que habíamos hablado en anteriores semanas, y obviamente esa autoridad es para saber dirigir y enfocar esa autoridad conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que cuando los que vienen detrás de nosotros sepan cómo hacer también las cosas. Lo que me parece interesante es que dice que es la regla de oro, y también en las escuelas también enseñan la regla de oro, y es esto. Entonces, exacto, que las escuelas están enseñando de Dios, pero no saben eso. Entonces, exactamente. Dicen, ay, esto suena bien bonito, pero no saben de dónde salió este principio, pues. Y obviamente cuando nosotros escuchamos, eso dice en la Biblia en Mateo 7:12, ¿verdad? Bueno, ahí va. De Rubén González. Ajá. Vemos a Rubén González, que era un jugador, o no sé si es, un jugador de racquetball. Y en una ocasión, cuando era en el campeonato, si no mal lo recuerdo, en el campeonato estaba jugando contra otra persona, y el referee había dicho que él había ganado, que la pelota que él había pegado estaba dentro de la línea. Sin embargo, Rubén vio algo que el referee no había visto, que
que estaba fuera de línea. Entonces él dijo, ¿sabe qué? No, sí estaba fuera y no merezco yo ganar. Entonces la otra persona ganó. Y todos estaban como, ¿cómo se dice? Like, en shock, atónitos de que él había hecho algo, porque más en un campeonato, en un final, para el título. Y también nos cuenta el libro de otra historia que Maradona cuando Él hizo la mano de Dios. Entonces es ese contraste, ¿no? De cuando nosotros hacemos algo que nos gustaría que también nos hagan a nosotros y este señor pudo ser reconocido por eso. Quizás no ganó el campeonato, pero él pudo mantener su integridad y pudo decir, ¿sabe qué? Yo no soy merecedor de ganar porque no es así como era el juego. Y en realidad dice ahí también el libro que cuando le entrevistaron, él le preguntaron que por qué dijo eso, si era en su contra, ¿no? Pero él dijo no, pero es mi integridad. Es mi integridad. Entonces, la credibilidad. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Por eso los hermanos mexicanos, sorry por ustedes, pero les voy a decir, cuando fue el Mundial del 2014, que eso fue penal, hasta ahora cada vez que ven a la selección de la es que fue penal, me robaron el partido. Pero cuando jugaron con Panamá, previo a la clasificación al Mundial, ellos les regalaron un penal, y ahí nos dijeron, no fue penal, ahí no dijeron no fue penal, o sea, ¿dónde queda la ética? Hasta ahí. Punto número 3. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¡Wow! Híjoles, ustedes no saben de eso, pero tú sí, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, en realidad ese es un principio que Jesús nos ha enseñado y que debe estar en las parejas, en los matrimonios, debe estar muy arraigado, muy dentro de nosotros, porque eso es lo que Dios nos dice desde el principio. Dicen hasta cuando uno se está casando, que estén juntos toda la vida y que no se separen, y que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas, los tropiezos que se pasa en la vida matrimonial, uno debe estar ahí juntos y firmes y poniendo al Señor delante de nosotros para que Él tome el control de nuestra vida matrimonial también. Cuando Dios hizo al hombre, y me refiero específicamente a Adán, vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos una ayuda idónea. Y creó a Eva. Y en el principio, si ustedes se dan cuenta, leen la Biblia, no le llamaron Eva, sino Adán le dijo, tú eres varona, porque saliste del varón. Entonces, porque somos una sola carne. Ya después fue llamada Eva por otros motivos que ahorita no vamos a mencionar, pero sin embargo, cuando Dios unió a los dos, los unió fue como pareja, como matrimonio heterosexual, Adán y Eva. O sea, no creo ni a Adán, ni a Marcelino, ni a Eva, ni a Evitos. O sea, clarito, aquí está el principio bíblico. Entonces esta pareja unió y dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. A veces las personas se casan con estereotipos, ¿con cuánto irá a durar este matrimonio? O sea, ni siquiera se casan, ni siquiera dan el sí, y están en la época prematrimonial y está pensando cuánto va a durar el matrimonio. Si usted está pensando en cuánto va a durar ese matrimonio, mejor ni se case, porque usted no ha puesto su fe y su esperanza en Dios, sabiendo de que el sacramento del matrimonio es algo sólido, porque del matrimonio depende, un buen matrimonio depende la estabilidad emocional de la familia, de las comunidades y de la sociedad. Si usted está pensando en divorciarse, déjeme decirle que usted está rompiendo un principio que Dios nos ha dado. Y nuevamente, si usted está en la época de prematrimonial o de noviazgo y ya piensa casarse, pero piensa que tal vez le va a ir mal, mejor no se case, porque no está haciendo bien las cosas. El matrimonio es sólido, el matrimonio inclusive es exclusivo para las personas. El matrimonio no es compartido, o sea, como decía
este hermano Vicente Fernández, ¿verdad? Decía que él tenía su catedral, que era la esposa, y que las otras eran sus capillitas. No, Dios no dijo vas a tener capillitas, por el contrario, Pablo exhorta a sus lectores diciéndolo, el que quiere obispado, buena cosa desea, pero solamente debe ser marido de una sola mujer. Entonces estaba diciendo que el matrimonio es exclusivo entre dos personas, entre el hombre y la mujer, y ahí se basa una buena relación. Nosotros eso es lo que dejamos y heredamos a nuestros hijos. Cuando hay un buen matrimonio, nuestros hijos también van a querer este tipo de matrimonio. Pero si están torciendo el matrimonio, que no es matrimonio, no, yo no sé cómo se puede llamar, unión libre, tal vez eso sí puede ser, pero el matrimonio en sí no es un matrimonio lo que ahora nos quiere presentar la sociedad, y tal vez nos corten la señal, no importa, pero así lo vamos a hablar. Tal vez la sociedad o los estereotipos nuevos que nos están presentando, diciendo de que esto es un matrimonio, las nuevas fases de matrimonio no puede ser matrimonio, porque la palabra matrimonio viene del concepto de matriz, donde se cría, se acoge, donde se da vida, y dos personas del mismo sexo no pueden tener matrimonio, porque alguien debe tener la matriz. Entonces nosotros no podemos regirnos por lo que dicen estas personas, sino el matrimonio bien fundamentado, lo que Dios unió tanto para el hombre como para la mujer. Nosotros debemos estar juntos y ese es nuestro trabajo. ¿Van a venir dificultades? Definitivamente que sí, sí van a haber, porque obviamente somos personas y como personas tendemos a tropezar, pero el tropiezo no significa que salga corriendo. Por eso alguna vez dijimos, si usted se casa, salga corriendo de la casa de su papá y de su mamá, porque el papá y mamá va a decir, ay mi hijita, o ay mi hijito pobrecito, o qué feo que cocina tu esposa, yo te hago esto, o qué feo que te plancha la ropa, o al revés, el vago de tu esposo, el sinvergüenza de tu esposo. Déjenle. Por eso es importante que usted salga de su casa, y como decían ahí, el casado casa quiere. ¿Algo más? Porque me estoy poniendo bravo. No, en realidad es un principio muy importante, porque así como decías, o sea, si mis padres tienen un buen matrimonio, yo también quería un buen matrimonio para mí. Entonces, si nosotros tenemos... Por eso me casé contigo. Si nosotros tenemos un buen matrimonio y mis hijas están mirando ese modelo de matrimonio, entonces yo sé que ellas van a anhelar ese matrimonio, tal vez ese tipo de hombre. Exacto. Para ellas, para que ellas puedan tener un buen matrimonio y estar con su esposo toda su vida, que eso es algo muy importante que nos aclara nuestro Señor Jesucristo. Y para esta parte es importante también acotar algo más. Y hemos... Ay, se me apagó esto. Se me apagó. Se me apagó. ¿Qué es esto? Ahí se está prendiendo. Ya, ahí estamos. Ya, ahí estamos. Sí, perdón, como que estas pilas se están acabando, pues, o se está poniendo esto en contraposición de nosotros. Bueno, decíamos que en esta parte es importante señalar para tratar de evitar o tener menos conflictos posibles, decir que dentro del matrimonio de estas parejas, antes de llegar a este acto, lo que se debe hacer es obviamente lo que habíamos reiterado también en otras ocasiones, el proyecto de vida. Si la pareja llega y no sabe cuál es el proyecto de vida, entonces ahí tropiezan, porque no saben si van al norte, si van al sur o si van al este, o le dices no me moleste. Y eso van a llegar si no saben cuál es su proyecto de vida. Así que es importante. ¿Y qué es el proyecto de vida? Pues síganos en las transmisiones y ahí va a aprender mucho de esto. ¿Algo más? ¿Y leíste este? No. Aunque parezca inverosímil, el matrimonio es clave o clavo para el player. O sea, el matrimonio es muy importante para el player, que tengan una buena relación entre el matrimonio. Ya dijimos, a pesar de las dificultades, de los tropiezos que tengamos en el matrimonio, debemos estar firmes porque nos ha unido el amor. Porque si no, entonces puede afectarle a las dos personas en el matrimonio negativamente. Por eso dice así, el matrimonio puede ser para el player clave o clavo. Clave, ¿por qué? Porque sabe llevar su matrimonio.
Pero si es esclavo es porque no sabe llevar su matrimonio y le va a doler. Ahí va a ser como Pablo decía, me ha dado darle coges contra el aguijón. Entonces, ¿es por qué? Porque no sabe llevar su matrimonio. Por eso, nuevamente, usted antes de casarse tenga no estrategia, sino cuál es su proyecto de vida, para que cuando venga inclusive a los problemas sepan cómo resolverlos. Porque de qué vamos a tener problemas, no vamos a decir, ay, es que mi matrimonio es el mejor. Sí, hasta nosotros tenemos problemas. Ahorita tenemos problemas con las pilas que no funcionan. Pero siempre habrán aspectos que habrán que controlarlos, pero cómo resolver esos problemas. Así que, por favor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque eso es la estrategia hoy por hoy de Satanás. Esa es la estrategia de romper los matrimonios para que se rompan las sociedades. Si se rompen las sociedades, se van a romper los países, y por eso este mundo está en convulsión, porque estamos creyendo más a las nuevas teorías que a los principios que Dios estableció desde el inicio de la creación. ¿Ven? El cuarto principio, recordemos lo que ya habíamos hablado anteriormente, sobre amar a Dios sobre todas las cosas. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hablamos sobre la base del matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque no está en nosotros hacerlo. Y otro dicho importantísimo, y que a veces duele y molesta este dicho, y como que pica, como que si lo pusieran pica pica o qué sé yo. Perdona 70 veces 7. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan dónde nació esta historia? De ¿Quién estaban hablando? ¿Recuerdan ustedes? no me acuerdo cómo se llama. Pero no era un joven que le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Se estaban peleando, right? Se estaban peleando dos personas y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Y Jesús dijo, debes perdonarlo 70 veces 7. Y él dijo, pero eso es mucho. Entonces nos enseña que nosotros debemos perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros debemos perdonar a las personas. Porque si no, eso causa un molestar en nosotros. ¿Alguien da más? Tú, Ashley. Bueno, la Biblia nos enseña que esta conversación tuvieron el discípulo, el alocado de siempre. ¿Quién creen? Pedro y ¿cómo es? Y Jesús. Y Pedro decía, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? Porque la ley mosaica decía que un buen judío decía que debía perdonar a su hermano hasta 3 veces. O sea, que ese es la mejor persona, la más nice, pero Pedro más osado, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿verdad que tenemos que perdonar 7 veces? Y como que Pedro diciendo, yo soy el mejor, hijo, les voy a quedar bien con el maestro. Y Jesús le dijo, no, pues Pedrito, te equivocaste, mi amigo. Le dice, no debes perdonar 7 veces, te digo que hasta 70 veces 7. Y no se trata de una multiplicación. Significa como infinito. Significa de que esto no tiene límite, el perdón. Y de hecho, nosotros y la gente que utiliza las palabras de Jesús como una oración cotidiana, cuando dice, Señor, perdona nuestras ofensas. Acuérdese lo que continúa. ¿Alguien puede decir o alguien me puede describir qué es lo que continúa? Porque yo hasta ya me olvidé. Como nosotros también. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cuántas veces ofendemos en el día a Dios? Muchos. Y nosotros, y alguien que nos viene a pedir disculpas, quítate que no eres digno de recibirme perdón, no eres digno de recibir mis disculpas, no te mereces, porque ya no cambiaste, ni cambias, ya para qué, ya sigues el mismo sinvergüenza y que dice que no, o sea, claro. ¿Qué diría Dios de nosotros? Esa es otra vez la pregunta. ¿Y qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios de nosotros si cada vez que, Señor, perdóname, es que ya la volví a regar, ya parezco jardinero, ya que riega y riega y riega? O sea, nosotros no tomamos en cuenta de que este es un principio básico para nuestra vida. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros debemos tener nuestra alma tranquila, debemos perdonar a nuestros hermanos, perdonar las ofensas que nos hacen, porque nosotros somos pecadores, cada día ofendemos al Señor,
en el día, imagínate cuántas cosas hacemos mal y pedimos perdón al Señor. Y Él, en su infinita bondad, en su infinito amor, Él nos perdona. Y entonces nosotros, ¿cómo no perdonar a los demás si hemos recibido el perdón del Señor, que es el majestuoso, el más grande? Nosotros debemos dar de lo que el Señor nos da también. ¿Qué ganamos con el perdón? Ganamos, ¿O qué perdemos? bueno, perdemos nuestra tranquilidad, porque cuando nosotros no... Cuando no perdonamos. Ajá, cuando no perdonamos, perdemos la tranquilidad. Porque aquí ya está una foto del árbol caído. Oh, Y está en el libro, se muestra como una analogía que hay unos animalitos que le comieron al árbol por dentro. Ajá. Y por eso el árbol se Se cayó. derrumbó. Pero el árbol tenía 400 años. Oh, sí, aún el árbol estaba muy viejo, pero por eso, por lo que los animalitos que lo derrumbaron por dentro, por eso se cayó. No se cayó por viejo entonces. No se cayó por viejo, sino por lo que estaba sucediendo por dentro, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, lo guardamos en nuestro corazón, se queda como un rencor, se queda Como odio. como un odio, y se hace más grande y se hace más grande, y nosotros no olvidamos eso. Y vamos por nuestra vida con ese rencor en nuestro corazón. Y entonces eso nos hace que miremos a las personas con diferentes ojos, de diferente perspectiva. Y esperamos que las personas nos hagan esa misma ofensa que quizás nos hizo esa persona. O nos pone en alerta, sí, nos pone en alerta, y entonces nos quita esa tranquilidad, nos quita esa paz. Y nosotros, por no querer perdonar, por no querer pasar ya con eso, entonces nos hace llevar nuestra vida de una manera diferente a lo que podría ser cuando nosotros perdonamos. Y vamos a caer como cayó ese árbol. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Y les decía pregunta, ¿qué perdemos cuando perdonamos? Perdemos el ego, perdemos el orgullo, perdemos la vanagloria, perdemos todas esas cosas que nos hacen, porque a veces nosotros no perdonamos porque Pensamos que somos superiores, o sea, somos demasiado. Entonces cuando perdonamos perdemos todo eso, pero ¿qué ganamos con el perdón? Lo contrario, paz, tranquilidad, gozo. Porque es que obviamente hay varios conflictos en el mundo por este mismo hecho, por la falta de perdón. ¿Por qué se destruyen los hogares? Por la falta de perdón. ¿Por qué hay conflicto entre padres e hijos? Por la falta de perdón. Es que yo soy papá y yo ¿por qué le voy a pedir perdón a este mocoso o a este chavo o a este bicho, como dicen en El Salvador? Este guambra, a este patojo, como dicen en Guatemala, en fin, como digan ahí en su país. A veces nosotros como padres nos ponemos en esa posición, pero debemos darnos cuenta que también nosotros debemos aprender a pedir perdón. Entonces las enseñanzas que nos deja Jesús es que nosotros debemos aprender a perdonar, porque así como nuestro Padre Celestial nos perdonó, que Dios mandó a su Hijo unigénito a perdonar al mundo, para no condenarlo, sino porque por medio de Él poder nosotros ser perdonados, y eso lleva a lo que es ser salvo. Nosotros ganamos muchísimo perdonando, y obviamente puede tener una armonía grande dentro de su hogar, dentro del lugar donde esté usted, en su trabajo. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien, pídela. Y si está pidiendo perdón, y si la persona la va a perdonar, recuerde que la palabra perdón uno tiene que hacerlo por contrición, no por atrición, tal vez, o por el momento, sino por contrición, sabiendo de que entendiendo de que esto le está haciendo daño a usted, y que va a dejar esa cosa, lo que usted está haciendo, y darle la espalda a la problemática que le está causando, para que caiga en eso. Ya no debemos caer en el mismo error. Si pedimos perdón, perdón, ya no te voy a mentir. O sea, significa de que mañana ya no va a mentir. Por si mañana vuelve a mentir, quiere decir que usted solamente lo dijo por emoción, de la vez para afuera. Así que si pide perdón, significa de que usted ya no va a hacer nada más. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar? Lo que Jesús está diciendo es 70 veces 7. La falta de perdón no va a producir emociones negativas con el tiempo. Hará que un gran hombre, predestinado para grandes cosas, sucumba. El último punto. No, ella iba a decir. A ver. Que sí, los padres
perdonan, entonces eso da un ejemplo a los hijos para que perdonen a los alrededores de los que están alrededor de ellos, sus amigos, los maestros, cualquier persona alrededor de ellos. Imagínense si entre naciones se pidieran disculpas, los presidentes, los gobernantes se pidieran disculpas, este mundo estaría totalmente distinto, o sea, estuviéramos mejor. Por eso es que estamos viviendo una época de pandemia, por el ego, por el orgullo, por el egoísmo, por querer dominar el mundo. Entonces, si pidiéramos perdón, las cosas haríamos mejor cada día. Continuemos y finalizamos ya con el último punto. ¡Ay, qué bonito! ¡Híjoles! Más bienaventurado es dar que recibir, y no estamos hablando de la cuestión de la siembra y la cosecha. No estamos hablando del principio de la siembra y la cosecha que mañana vas a recoger eso. No, esto es otra cosa. Sí, y lo podemos decir que cuando nosotros nos sentimos bendecidos, felices, cuando nosotros tenemos una vista de positividad en nuestra vida, entonces nosotros queremos también que los demás se sientan de esa manera, y entonces nosotros vemos de qué manera podemos ayudar a los demás, podemos contribuir, o aún en la iglesia con qué nosotros podemos dar o participar para que el nombre de Dios sea glorificado, para que su obra sea expandida, y entonces nosotros buscamos esa manera de poder dar. Y no es porque nos haga sentir bien, sino porque sabemos que tiene un propósito ese dar. Glorificar a Dios. Aún en las escuelas, a veces entre compañeros se burlan entre ellos porque uno no aprende rápido, porque su nivel de coeficiencia no es como el otro. Dice, ay, este es un bruto, este es un tonto. Y empiezan así. En vez de dar de su inteligencia y ayudarse a vosotros. Exactamente. ¿Qué no aprendiste? ¿Qué es lo que te hace difícil? Mira, yo aprendí de esta manera, yo lo hago así, me ha ayudado, te puede servir a ti. Entonces, sí, de verdad, qué fácil. Porque a veces el maestro también, como está bien arriba elevado en su conocimiento, a veces tal vez enseña maneras más complicadas. Exactamente, pero cuando nosotros ya lo vimos, no, mira, es más fácil así, es más fácil. Entonces ahí es cuando el nombre de Dios va siendo glorificado, y estamos dando, y es más de decir, bueno, verás que yo te enseñé, y mañana tú me haces el deber, tú me haces la tarea. No, eso no es bienaventurado, más es dar que recibir. Entonces, porque nosotros estamos dando con condición, el día de hoy te estoy llevando pan, mañana tienes que traerme pan, Entonces, ahorita estoy con el coronavirus, ahorita te voy a dejar a ti esto para medicina, pero acuérdate, si a mí mañana me da, tienes que venirme a dejar. O sea, no estoy dando de corazón, estoy prestando un servicio que ni siquiera le pidieron que lo haga. Por eso queremos cobrar después con interés. Ya me estoy poniendo bravo otra vez. y cuando das, tú te sientes feliz, porque tú ayudaste a una persona y puedes, tus frutos, sembraste en esa persona. Entonces, le puedes ver cómo crecer. Y yo puedo poner un ejemplo en el trabajo. Cuando yo entré a trabajar, a mí me enseñaron cómo usar el pallet jack, pero me enseñaron de una forma complicada, entonces se me hizo un poquito difícil aprenderlo, pero cuando me dijeron que tengo que enseñar a alguien más, entonces como yo ahora ya sé, entonces ahora yo les explico de una manera más fácil. Entonces yo no lo aprendí fácil, pero yo quiero enseñarles de una forma fácil para que ellos puedan aprenderlo tranquilos y se sientan seguros de lo que están haciendo. Entonces, yo doy de mi experiencia, y yo no quiero recibir algo, pero me gusta y me siento bien enseñarles de una forma fácil, de una manera más fácil, para que puedan aprender mejor. En la Biblia dice que da al pobre, a Dios le presta. Entonces esto es un principio que nosotros también debemos regirnos, porque nosotros cuando damos a alguien, pero sí de una manera desinteresada, ojo, porque nuevamente yo te doy y este es malagradecido, y esa es otra cosa que no vamos a hablar hoy. O sea, que de su corazón sea dadivoso, que dé sin estar esperando nada a cambio. Dios entregó a su Hijo, y obviamente con qué finalidad, de hacernos salvos a nosotros mismos. Sí, Él pagó el precio por nosotros, pero aquí lo que nos está enseñando el Señor es que nuestro principio tiene que ser dadivoso.
generoso. No debemos ser tacaños con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Si usted tiene posibilidades, dele. Pero no le dé de lo que le sobre, porque eso no, tampoco es bueno. Ya no, ¿sabes qué? Esta camiseta ya no me queda a mí, le voy a dar a este ya. No, o sea, gaste sus recursos, porque ahí usted está dando de lo bueno. Recordemos el principio también de cuando una viejita fue a dar su contribución al templo allá en Jerusalén. Todos los ricos dieron ahí sus monedas y ni siquiera, y en dólares, pongamos ejemplo, $100, $200, sus $1,000, porque le sobra el dinero. Pero la viejita fue a dar el único billete de dólar que tenía, que era para comer. Y Jesús vio eso y dijo, eso es lo que tienen que hacer, porque ella dio todo lo que tenía. Los demás dieron lo que sobraron. ¿Cómo damos nosotros? ¿Cómo nos damos a los demás? ¿Qué estamos haciendo de bueno para los demás? ¿Estamos prestando favores o estamos dando favores? ¿Estamos contribuyendo con el progreso de una persona? ¿Estamos ayudando que un corazón triste sea feliz? Estamos ayudando a que una persona que está pasando por momentos difíciles, contribuir y conyugar a que esta persona pueda nuevamente ascender. Entonces son principios. ¿Algo más? El ejemplo, que Betty Fountain, ella cortó su servicio de cable para dar al ministerio para Dios. Entonces, estaba ayudando. No. Y que ella lo hizo hasta que muriera. Y pueden decir, es que el servicio del cable, ahorita ya ni se utiliza cable, o sea, ya más pero el ya internet. En esa época sí, o sea, lo estoy poniendo como ejemplo porque ¿por qué no donar lo que nosotros a veces malgastamos el dinero de una mala manera y ayudar eso a los demás? O sea, eso nos da a saber hijos de Dios, y un hijo de Dios ve a los demás con ojos de misericordia. ¿Algo más o ya le ponemos punto final por esta ocasión? En realidad, todos estos puntos son importantes, debemos ponerlos en práctica como habíamos dicho, debemos tomar conciencia, hacer una introspección de cómo somos nosotros, cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestra vida, y con todos estos principios, y son más, pero decía que son los más relevantes. Entonces todo esto nos puede ayudar a tener éxito en nuestra vida, nos puede ayudar a tener una familia con buenos principios, a mostrar a nuestros hijos el buen camino que es el Señor. Y si todo esto nosotros lo hacemos, tendremos menos problemas, tendremos éxito en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, porque hoy en día el mundo está muy complicado, los jóvenes están en muchas cosas malas, pero si todo comienza con la familia, si nosotros ponemos ese granito de arena como padres, podemos tener un mundo mejor. Definitivamente. Y enseñar a la gente a que aprenda de estos principios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Lo que Dios unió, no lo separe al hombre. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. Y no habla de multiplicar nuevamente. Decir, a ver, voy a multiplicar. Y va contando, ya te perdoné 1, 2, 3. No. Estamos hablando de que todo el tiempo debemos tener esa sensación perdonadora en nuestro corazón. Y el último que acabamos de hablar, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar, y cuando usted da, que uno se siente muy contento, como decía mi hija, cuando recibe también, pero es más lindo dar. Y cuando reciben es por lo que Dios miró su buen corazón y Dios manda a otra persona, ¿sabes qué? A este dale. Cerremos los ojos y oremos entonces. Y primeramente te queremos dar gracias a ti, oh Padre excelentísimo Señor, porque solamente tú eres bueno y hasta el día de hoy nos has mantenido con vida, Señor, y tú eres un Dios perfecto y sabes todas las cosas que hay que hacer, Señor. Dentro de tu voluntad estaba que nosotros hagamos esto, Señor, y también dentro de tu voluntad es que, Señor, hasta el día de hoy mi hija nos haya acompañado, y te agradecemos por el tiempo que Señor, tú nos has dado para como este cuarteto, Señor, que hemos trabajado en producción a través del Facebook. Y en tu nombre, Señor, yo te pido y te ruego que hasta como el día de hoy tú lo has guardado, Señor, tú también sigas delante de ella, Señor, como hasta el día de hoy, Padre. Afuera en el mundo van a haber tentaciones, Señor, pero si tú, Señor, vas delante de ella,
Si ella sigue guardando estos dichos en su corazón, Padre, sabemos que el éxito lo tiene garantizado, y que no se olvide, así como ahí recibimos la enseñanza a través de nuestro pastor. Que, Señor, se acuerde cuando vengan las tentaciones, que no le falla al hombre, sino te fallaría a ti. Entonces, que eso quede grabado también en su corazón, que a ti es el que te debe honrar y glorificar, Señor. Los demás, Señor, viene por añadidura, pero tú eres el principio de nuestra vida, tú eres el principio de nuestro amor, Señor. Te damos gracias por las maravillas que haces tú en nosotros. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por las personas que han visto esta transmisión y que son de edificación para ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque grandes cosas estás haciendo, transformando hogares, transformando matrimonios, amado Rey, y todo es con el propósito de que tú seas honrado y glorificado, mi amado Señor. Si en ti está que la próxima semana estemos juntos, Señor, que así sea, Padre mío, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos por nuestros pastores, por el Centro de Fe Internacional, por todas las familias congregadas en el Centro de Fe Internacional y los que nos miran a través de esta manera virtual, Señor. Te damos la gloria y la honra, porque tú eres digno de alabanza, adoración y exaltación, mi Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estaremos en oración por usted. Dios le bendiga. Reciba la bendición de Dios y un abrazo del Centro de Fe Internacional. Centro de Fe